Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. En este día en el que hemos denominado siempre los miércoles de foros y paneles. El día de hoy contamos con la presencia de grandes amigos de esta casa, la Embajada de la República de Cuba. Estamos junto a para hablar sobre las misiones médicas y la solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo, pero queremos verle desde el ámbito de personas que fueron graduadas allá en Cuba. Entonces hemos invitado a Fernando Paul Cruz Quispe, quien es presidente de la Asociación de Graduados Ecuatorianos en Cuba, Eloy Alfaro, y también está con nosotros Jofe Prado, doctor en medicina en 2013 por ELAN, especialista en medicina familiar en 2016, igual por LELAN. Eh, y también con el señor embajador de Cuba, Rafael Dauzá, a quien les damos la más cordial bienvenida. Y empezamos con el señor embajador preguntando, bueno, se habla mucho del tema de Cuba y las misiones médicas. Hemos tratado ese tema acá, pero sí quisiéramos que nos, eh, nos hable un poco también de cuál es la misión que tienen, valga la redundancia, estas misiones en el mundo. Señor embajador, muy buenos días. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días y un saludo a nuestros queridos compañeros graduados en Cuba, entrañables amigos. Consideramos a cada uno de ellos como casi hijos de nosotros. Bueno, yo creo que tu pregunta es muy importante. Nos parece que habría que decir que hay una situación tanto interna como en el exterior muy favorable. Internamente el combate a la COVID-19 ha sido un éxito, tenemos ya muy pocos casos, pero los casos siguen apareciendo y no se ha acabado la lucha contra la pandemia. Te reitero, internamente tenemos una situación muy favorable y estamos llegando a un control de la enfermedad. Creo que como preludio esto era importante que los amigos que nos escuchan lo conozcan. Desde el punto de vista internacional, te podría decir que, bueno, la cooperación médica cubana no es nueva, se viene desarrollando desde los años 60 y ha sido un pilar en la Revolución Cubana. Te podría decir que en estos momentos hay más de 28.000 colaboradores de la salud cubanos que integran aproximadamente unas 58 brigadas médicas presentes en otros tantos países que a la vez que estaban desde antes de este virus en estos países, pues también se han sumado a la lucha contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-19 en esos países. Pero adicionalmente habría que decir que se han destacado 45 brigadas, reitero, 45 brigadas del contingente Henry Reef que están brindando ayuda médica en 38 países y territorios. Digo territorios porque también hay algunos territorios de ultramar acá en el Caribe que han solicitado el apoyo de Cuba. Es decir, que estamos en una enorme cantidad de países. En estos momentos tenemos desplegados un total de 3.772 médicos y técnicos de la salud en sentido general, y nos enorgullece decir mucho que de esa cifra 2.399 son mujeres. Si quisiéramos tener algunas cifras de pacientes atendidos, podría decirte que hasta el día de ayer se habían atendido a más de 255.000 pacientes y se habían salvado la vida de más de 8.000 personas. 8.000 personas que hoy viven gracias a que han tenido un médico cubano cerca. Reitero, no se trata solo de los países africanos, de algunos países del área nuestra, en América Latina, una de las áreas más afectadas, yo te diría,
donde está hoy el epicentro de la pandemia, sino también países como Italia, países como Andorra y otros países con los cuales no tenemos médicos, pero también hemos intercambiado conocimientos, hemos interactuado con los colegios médicos, con las instituciones científicas de esos países para dar nuestra experiencia en el combate a la COVID. Yo te diría que hemos tenido una aceptación increíble, pese a las amenazas de Estados Unidos, pese a las amenazas de Estados Unidos que ha dicho que va a quitar ayuda a los países que acepten o que soliciten las ayudas de Cuba. Pese a todos esos chantajes tan burdos del gobierno norteamericano, pues habría que decir que nuestras brigadas médicas están en todo el mundo y están salvando vidas y ofreciendo sus conocimientos también en todo el mundo, lo cual, reitero, nos enorgullece y nos llena de esa satisfacción de saber que estamos cumpliendo con el deber humano de salvar vidas y de ayudar a cualquier pueblo necesitado. Muchas gracias, señor embajador. Fernando Cruz, como presidente de la Asociación de Graduados Ecuatorianos en Cuba, la Asociación Eloy Alfaro, tú como doctor en medicina, especialista en medicina general integral, especialista en genética clínica, fuiste parte de la Brigada Médica Cubana en Haití y en la misión solidaria Manuela Espejo. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia al ser tú un graduado en la Facultad Latinoamericana de Medicina de Cuba? Cuéntanos, Fernando, ¿cómo ha sido tu experiencia? Muy buenos días a todos. Primeramente, darle las gracias por el espacio que nos permiten para poder compartir nuestra experiencia. Para nosotros como hijos adoptivos de Cuba, así nos llamaban con mucho cariño y así nos sentíamos. Realmente es un honor el haber podido prepararnos profesionalmente allá en Cuba. Desde los primeros días que llegamos fuimos tratados de una forma extraordinaria y nos hicieron sentir parte de un sistema de salud, nos hicieron sentirnos parte de un pueblo. Y creo que aprendimos mucho en la parte médica, en la parte científica, pero también aprendimos mucho en la parte humana. La carrera de medicina en Cuba demora 6 años y medio y todo ese tiempo lo desarrollamos junto a compañeros de diferentes nacionalidades. En mi año recuerdo que eran alrededor de 45 nacionalidades entre países de América Latina, de países de Estados Unidos incluso, países de África y países de Asia. Y esta experiencia sin duda nos enriquece mucho el conocer otras culturas, el sensibilizarnos de otras realidades y por otro lado el aprender junto a compañeros también cubanos. Nos formamos en diferentes provincias alrededor de la isla y cada uno de nosotros creo que se lleva de Cuba muchos conocimientos y reitero también mucho de la parte humana de este pueblo tan sensible. Y bueno, formados como profesionales, pues tuvimos la oportunidad de compartir junto a la Brigada Médica Cubana en la misión Manuel Espejo, primero en el año 2009-2010, que fue el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético de las discapacidades en el Ecuador, que en realidad, pues de igual manera nos enseñó un Ecuador que no lo conocíamos, un Ecuador que estaba oculto. El mundo de las discapacidades o el tema de las discapacidades era bastante poco tratado acá en el país y descubrimos realidades bastante difíciles y esa fue una de las motivaciones en lo particular para poder seguir preparándome y seguir la especialidad de genética clínica. Pero además tuvimos también la oportunidad junto a varios compañeros de diferentes países de Latinoamérica de participar como parte de la Brigada Médica Cubana en Haití, por ejemplo, posterior al terremoto que azotó este país en el año 2010. Y fuimos uno más de los compañeros cubanos que, como decía el señor embajador, pues se encuentran en muchos países a nivel mundial. En algún momento se hablaba de que eran cerca de 60 países a nivel mundial. Y para nosotros fue realmente un honor el poder compartir junto a profesionales cubanos y de otras nacionalidades
estas tareas tan humanas. Realmente el trabajar en Haití, por ejemplo, un país que tiene un PIB muy bajo, que en la parte humana y en la parte económico-social, ustedes conocen la realidad de este país, nos sensibilizó mucho y sin duda alguna formó nuestro carácter, nos reafirmó como médicos de ciencia y conciencia, y creo que ha sido en lo personal de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y sin duda todas las cosas que se cimentaron ahí son lo que nos motivan a diario a seguir trabajando acá también por nuestro país. Muchas gracias, Fernando. Jofre, tú como doctor en medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina, especialista en medicina familiar, docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, docente de la Unidad Académica de Salud y Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca. Cuéntanos, Jofre, tus experiencias como egresado de la Facultad Latinoamericana de Medicina. Muchas gracias, César. En primer lugar, buenos días a todos y todas. Y gracias igual por este espacio que nos brindan para dar a conocer esta otra realidad que es importante. Es bastante este ejemplo que nos ha dado, ¿no? Yo creo que lo más peligroso de formarse en Cuba es el ejemplo. Entonces, por eso también es que nos... Eh, se conoce muy poco de esta otra realidad. En el 2016 ya tuve mi especialidad como tal, estuve en Cuba cerca de 10 años, y lo que comentaba también mi compañero, el tema de nosotros en la universidad hacíamos lo loco que es irrepetible estar tener esa experiencia, ese crisol de nacionalidades y aparte de enterarte de los problemas que tenían en cada lugar del país. Entonces, en cada lugar no solo Latinoamérica, del mundo. Nosotros empezamos con una formación de muy alta calidad yo soy médico familiar, la atención primaria es de las mejores no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y nuestra formación empezó desde que estábamos en los primeros años de la universidad, estando en contacto con los pacientes. Y más allá de la formación de calidad académica, la formación humana. Entonces, esto no solo de ver al paciente como un mero cliente o como simplemente un objeto, por ejemplo en medicina a veces sucede que tú vas y ves al paciente como el hígado de la cama tal, el páncreas de la cama tal. Entonces no, nosotros nos acostumbramos a entender otra forma digamos, de hacer, de entender, o sea, la medicina como tal, y sí fue una experiencia muy grata. Fueron muchos años de aprender de otra cultura que lo que a mí, por ejemplo, me sorprendía era el hecho de tú poder casi que ser familia con tus vecinos, cuando en Ecuador eso era un poco complicado, tú no entendías qué pasaba alrededor. Entonces esa solidaridad se notaba desde lo más mínimo, y tú veías a tus profesores que no había celo profesional, yo te voy a enseñar un poquito porque por si acaso vas a hacer mi competencia después. No, trataban de dártelo todo. Y nosotros vivimos como esa experiencia como hijos de esta nación que nos acogió. Fuimos, eh, nos daban no lo que les sobraba, sino lo que tenían. Y entonces es ese lado que se te queda, ¿no? Ese deber de tratar de hacer una buena, de ser buen profesional, no solo, como yo les digo a mis alumnos igual, o sea, no solo tienes que entregar una medicación y sentirte buen profesional por eso, porque te aprendiste un manual o cómo se trata tal enfermedad, sino ver más allá. Y eso es fundamental. Y con respecto a la solidaridad que el embajador Rafael
nos comentaba, lleva muchos años, y entonces quizás en el resto del mundo es un poquito, no se conoce en realidad. Ahora por el tema de la pandemia es que por ahí se ha roto un poco este cerco que se tienen de lo que hay en Cuba. Entonces, negativas que sacan, demasiado exageradas, y las cosas buenas casi que no se las ven. Entonces, esto básicamente en Cuba se lo conoce. Muchos profesores de nosotros ellos te mencionaban y te decían, mira, yo estuve de misión en Angola, de misión en tal país. Y entonces, eso era como muy natural. Y quizá eso no se entienda, ese sentido de solidaridad, de internacionalismo, como en nuestro sistema es un poco complejo que vean. Siempre van a ver como ¿cuál es tu objetivo? ¿Tienes un objetivo detrás? ¿Qué estás buscando? Y no entienden a veces, ¿no? Que es simplemente, no hay un objetivo detrás, es ese el que te ponen delante, el tratar de servir, de ser útil, y bueno, o sea, y entender que que el internacionalismo no es parte de una nación, o sea, la nación somos todos, como Martí decía, patria es humanidad. Entonces básicamente es eso, sentirse iguales a todos. Exactamente. Señor embajador, vamos ya con el diálogo y con las preguntas. Señor embajador, hay muchos detractores de las misiones médicas cubanas. Y bueno, casi siempre el único argumento que suelen decir es que la formación de estos profesionales no está acorde con lo que necesitan los países. Entonces ahí viene la pregunta, si no están formados bien, como dicen los detractores, entonces, ¿cómo así es que piden la ayuda? Así mismo. Yo creo que no es que haya muchos, sino que es que los que hay son poderosos, y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene a su alcance medios de comunicación, diferentes formas para tratar de multiplicar presiones políticas, presiones de todo tipo, para tratar de multiplicar esos cuestionamientos. Yo te diría, si queremos ejemplificar un poco esto y que los compañeros que nos escuchan pues sepan de qué estamos hablando, te diría que el gobierno de los Estados Unidos, mediante un programa de la USAID, ha destinado fondos millonarios para desacreditar y sabotear la cooperación internacional que presta Cuba en la esfera de la salud en decenas de países, como ya hemos visto. Es un empeño grosero que se suma a las presiones ejercidas contra varios gobiernos para tratar de obstaculizar la cooperación cubana, y a esfuerzos también dirigidos para captar esos recursos humanos formados en Cuba. Yo te diría que el centro de la inmoral calumnia contra nuestros médicos está en eso que tú dijiste, es decir, que los médicos no están preparados. Y ahora últimamente, como este primer argumento que tú mencionas se ha caído en pedazos precisamente porque en medio de la pandemia 40 y tantos países han solicitado la presencia médica en sus territorios. Es decir, es muy difícil que si un médico no sirva, pues se le pida a ese médico estar en un país. Por lo tanto, ese argumento se ha caído solo en pedazos. Ahora, ¿qué están utilizando? ¿Qué dicen? Bueno, pues que Cuba incurre en la trata de personas o en la práctica de la esclavitud, y pretenden denigrar la meritoria labor que voluntariamente desarrollan nuestros médicos, nuestro personal de la salud, y que han desarrollado a lo largo de decenas de años. Yo te diría que cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubana en varios países, o en muchísimos países, particularmente del tercer mundo. Más de 400.000 ciudadanos cubanos han participado voluntariamente en esas misiones internacionalistas. Yo creo que estas acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos
constituyen un atentado contra un esfuerzo solidario que ha recibido además el reconocimiento de la comunidad internacional y el elogio específico de los más altos directivos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, es un intento por desacreditar a nuestros médicos, a nuestro sistema de salud, que ha sido un rotundo fracaso, porque, reitero, el mundo entero ha reconocido en diferentes momentos, excepto, por supuesto, Estados Unidos, que nuestros médicos son médicos de ciencia y de conciencia y que además han ido al mundo a salvar vidas y ayudar. Yo creo que uno de los temas que te mencionaba, ¿no? El tema de la trata, en los casos en que Cuba recibe compensación, porque no en todos los casos Cuba como país recibe una compensación económica, pero en los casos que se recibe la cooperación, la compensación económica por la cooperación prestada, los colaboradores tienen el mérito de brindar un aporte altamente valioso, justo y totalmente legítimo para el financiamiento, la sostenibilidad y el desarrollo del sistema de salud masivo y gratuito que es accesible a todos y cada uno de los cubanos. Así como también, por supuesto, esto ayuda al desarrollo de los programas de cooperación que se desarrollan en otras partes del mundo donde por la naturaleza, por la economía del país, pues no se pagan a Cuba. Yo creo que es inmoral e inaceptable que se cuestione la dignidad, la profesionalidad y el altruismo de la salud y de los colaboradores cubanos de la salud, que te reitero, más de 400.000 de ellos han participado en misiones internacionalistas durante 56 años en más de 164 misiones, más de 164 países concretamente. Yo creo que todos se destacan las hazañas de nuestros colaboradores, por ejemplo, en el combate al ébola en África. Ningún médico del mundo se prestó para ir a enfrentar un problema tan complejo, tan grave como el ébola en África. Bueno, nuestra gente fueron, ayudaron, combatieron al ébola en África. La ceguera en América Latina, la Operación Milagro en América Latina, ha operado millones de personas en la región. Solamente me recuerdo, porque estuve ahí como embajador, en Bolivia operamos a más de 600.000 personas de problemas vinculados a la vista. La participación de la brigada Henry Reef en el combate al cólera en Haití, la participación de la brigada Henry Reef en diferentes países cuando han tenido desastres, epidemias como Pakistán, como Indonesia, como México. Aquí en el Ecuador, la brigada Henry Reef estuvo presente en el año 2016 cuando el terremoto azotó las provincias de Manabí y de Esmeraldas. En Perú, en Chile, en Venezuela y en otros muchos lugares ha estado presente la brigada Henry Reef, que por cierto está siendo nominada por organizaciones sociales y otras como para el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que, retomando el tema de Estados Unidos, la cruzada del señor Trump y del gobierno norteamericano contra la cooperación médica cubana es un acto infame y criminal. Un acto infame y criminal contra los pueblos necesitados de asistencia médica, que estoy convencido que no podrá opacar esta campaña, no podrá opacar el aporte solidario y humano de los profesionales de la salud cubanos, quienes con enorme sacrificio y gran comprensión de sus familiares ofrecen servicios en estos momentos en más de 65 países. La actitud del gobierno de los Estados Unidos, te reitero, es algo despreciable. La respuesta de Cuba es firme. Continuaremos salvando vidas y continuaremos procurando la salud y el bienestar en este mundo, al límite de nuestras posibilidades, donde quiera que se nos solicite. Exactamente, muchas gracias. Fernando,
Tú como profesional, cuando escuchas lo que le dije al señor embajador, de que denostan algunos detractores de que la formación de ustedes es deficiente, supuestamente, ¿ustedes qué responden o cómo responden? Tu micrófono, Fernando. Mm, déjame, allá, ahí estamos. Perfecto. Creo que la respuesta es con el ejemplo. Es la forma en la cual nosotros en el día a día nos desarrollamos, nos desenvolvemos y creo que en las diferentes esferas, en los diferentes lugares en los cuales estamos trabajando, los diferentes profesionales, no solamente médicos, hay además compañeros de diferentes otras carreras que se han formado en Cuba. Y creo que, reitero, con el ejemplo es como nosotros podemos eh, decir que en definitiva esas aseveraciones pues no tienen ningún sustento. Creo que la formación profesional es un tema muy importante allá en Cuba. Al ser la educación completamente gratuita en todos los niveles, al tener una universidad en cada una de las provincias, permite una formación mucho más extensa, mucho más práctica y mucho más enfocada en atender al hombre como un ser biopsicosocial y no solamente un tema que tenga que curar enfermedades, sino también mucho en todo lo que tiene que ver con promoción, con prevención, con el entender al hombre en su entorno. Así que creo que en esa parte, pues nosotros tenemos todo el sustento para poder desarrollarnos como profesionales en diferentes espacios. Y lo decía el señor embajador, el hecho de que pese a todas las críticas no sustentadas, se siga solicitando médicos cubanos en diferentes lugares del mundo y todas las buenas acciones que ellos dejan en cada uno de los lugares por donde pasan, pues es creo que el sello que imprimen, ¿no? Ujú. Jofre, de igual manera, ¿cómo te sientes tú cuando dicen este tipo de cosas siendo tú egresado de la Facultad Latinoamericana de Medicina? Sabes que yo, o sea, yo lo entiendo porque aparte me gusta este tema, ¿no? Y quizás un poco por el tema de ser docente, o sea, como que entender las cuestiones objetivas, ¿no? O sea, ¿de dónde parte? Parte en realidad con un fin político y fíjate tú, dónde se denosta, se ataca, es justamente en países donde ha habido procesos electorales que han llegado eh, fuerzas de izquierda y que han tenido la necesidad, por el sistema que encontraron, de pedir ayuda, de que se necesite este tipo de ayuda, es cuando se lo ataca en realidad. Yo igual veo información del resto de países, de compañeros míos, y todos no tienen esta circunstancia particular. Eso sobre todo de estos de estas personas que tienen estas, digamos, estas cuestiones políticas y del resto también desconocimiento de la población, porque, y también hay que entenderlo, o sea, no de dónde las personas se informan o de dónde sacan sus conclusiones, a partir de qué, de los medios tradicionales. Entonces es un poco complicado, porque igual cuando tú conversas con ellos de esta situación, no tienen argumentos para ello. Y si tú, por ejemplo, comparas los índices de salud de Cuba con respecto a Ecuador, te vas a dar cuenta cuáles están mejores y cuáles no. Inclusive Cuba tiene ya, por ejemplo, en la transmisión de madre a hijo de VIH, se eliminó, se erradicó. Y este es el único país del mundo que lo ha hecho. Entonces, hay otros logros de la medicina que deberían ser ejemplo, o sea, que la mayoría de países debería tomar lo bueno, ¿no? Pero es que no se lo hace. Entonces tú ves, por ejemplo, que venía, me parece que hace algunos meses vino un buque norteamericano de, de guerra que venía, pero con médicos a Esmeraldas. Entonces, esa fue una noticia que llamó mucho la atención, pero y lo que el señor embajador decía, o sea, la cantidad de ecuatorianos que recuperaron la vista.
¿Dónde hay noticias sobre eso? ¿Dónde están esas noticias? La cantidad, igual, y no solo en Ecuador, en Latinoamérica, y lo que pasó igual en el terremoto, justamente, igual, la ayuda que prestaron estos médicos. Tú no lo ves. Entonces, tú simplemente con tu trabajo haces, demuestras lo que sabes, pero hay algo adicional y yo lo notaba y yo creo que muchos de mis compañeros en tus pacientes, que tus pacientes se sienten al inicio como un poco reacios porque entienden que el médico, como el médico siempre ha sido visto como con estatus, entonces es el que lo sabe todo, el que está, el que casi que te va a hacer un favor. Y cuando tú lo atiendes como atendías allá, o sea, como un igual, esa simpatía, esa empatía que logras en la población, ellos lo agradecen y se nota. Y eso bueno, en mi experiencia, yo no he tenido ningún problema de ningún tipo, ¿no? O sea, de hecho, gracias a la formación he tenido muy buenos resultados, que inclusive han sido hasta bien vistos y de alguna manera premiados por el Ministerio de Salud. Desde cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, te pongo un ejemplo, tengo unos compañeros que trabajan en Santa Elena, entonces, en ese entonces, la autoridad de salud en una reunión decía, mira, desde que están estos médicos, los médicos trabajando en este lugar, se redujo la mortalidad materna. O sea, no ya por una mejor calidad académica, sino por una forma diferente de hacer medicina. Y recordemos que, o sea, ser médico no es solo tener conocimientos, que hay que tenerlos, que es súper importante, ¿no? Pero enfocarlo desde otra manera, o sea, desde una manera mucho más humana. Muchas gracias, Jofre. Señor embajador, pero ustedes, ¿de dónde esta, o sea, esta política internacional de ustedes de dar ayuda médica? ¿De dónde nace? ¿Por qué lo hacen? Y justamente, ¿qué retribuciones podrían tener ustedes o cuál es el fin de todo esto? Su micrófono, señor embajador. Suele pasar en la tecnología esta. Sí, yo te diría que Fidel Castro fue el pensador que primero abordó este tema y lo abordó con su espíritu humanista, con su espíritu internacionalista. Y desde los años 60, Cuba ya ha estado prestando ayuda internacionalista a diferentes países. Recuerdo que uno de los primeros países a los cuales fueron nuestros médicos fue a Argelia, a Vietnam. No ha habido terremoto en esta América que los médicos cubanos no hayan prestado ayuda. Por lo tanto, yo creo que es la propia concepción humanista e internacionalista de nuestra revolución la que ha propiciado que sea una cosa ya cotidiana para todos nosotros el apoyo internacionalista médico a muchas naciones que lo han necesitado. Yo creo que habría que decir que se trata también de cumplir con nuestra propia deuda con la humanidad. Yo creo que Cuba ha dado mucha solidaridad, pero Cuba también ha recibido mucha solidaridad. Y este aporte cubano, esta ayuda médica que se ha dado en muchísimos países, pues también ha servido para retribuir esa ayuda que ha recibido Cuba. Durante muchísimos años, la ayuda internacionalista médica cubana fue gratuita, totalmente gratuita. Desafortunadamente, las situaciones económicas en el mundo y en Cuba, pues han marchado de manera muy compleja y
ya ahora solamente, bueno, pues podemos ayudar gratuitamente a los países que no tienen posibilidad de pagarnos, pero tratamos de que por lo menos haya una compensación. Esto no es nada del otro mundo, es como funciona el mundo en muchos lugares y no son precios también exorbitantes ni impagables, porque sabemos que los países donde va Cuba, pues son países por regla general, países en desarrollo, países que no tienen tanto dinero, por lo tanto tampoco nosotros explotamos esa situación. Yo te reitero, Cuba está muy orgullosa de lo que ha hecho en el mundo. Yo creo que esta enfermedad, esta pandemia, ha demostrado el fracaso de las políticas neoliberales y la relevancia de la cooperación y la solidaridad internacionales para hacer frente al desafío tan grande que tenemos. En esta lucha, Cuba ha tenido un reto descomunal y adicional además, que es el enfrentar el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y las difamatorias campañas de descrédito contra sus profesionales de la salud, de la cual hablábamos hace un instante. No obstante, yo te podría decir, Cuba ha logrado transitar por un escenario favorable, sobre todo dada la unidad de su pueblo en esta batalla por la vida. Yo creo que gracias a un sistema de salud universal, gratuito y accesible al 100% de nuestra población, con profesionales consagrados de alta calificación y reconocidos mundialmente, con un plan de medidas coherentes, con una fortaleza importante de nuestra industria biofarmacéutica y con un desarrollo científico y la práctica humanista de nuestro Estado, nos ha permitido enfrentar la pandemia con un bajo indicador de muertes, 87 fallecidos solamente. Creo que es importante destacar esto, con un número de pacientes en estado crítico y grave que es mínimo también para los estándares internacionales y que indican que se consolidan también la aplicación de los protocolos terapéuticos que aplica Cuba, no solo en nuestro país, sino también en otras regiones del mundo. Es decir, es la unión de nuestra medicina, de nuestros médicos, también con la ciencia y con la biotecnología cubana que van aportando mucho a este desenlace. Nosotros estamos marchando hacia un control de la pandemia en nuestro país. Creo que tenemos experiencias. Cuba ha eliminado 14 enfermedades infecciosas de nuestro país y atenuar también otras 9 patologías infecciosas. Y te reitero, algo que también consideramos muy importante, en nuestro país no hemos tenido que lamentar un solo fallecido médico o del sistema sanitario en sentido general. No hemos tenido que lamentar el fallecimiento de un solo niño y no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ninguna mujer embarazada. Yo creo que eso dice por sí solo del esfuerzo que ha hecho nuestro país, no solo internacionalmente, sino también desde el punto de vista nacional. Y nos enorgullecemos enormemente, de verdad, cuando vemos a estos jóvenes médicos graduados en Cuba hablar con ese cariño de nuestra patria, nos enorgullece esto muchísimo y nos damos cuenta de que el esfuerzo realizado no fue en vano, de que hemos formado a jóvenes médicos, reitero, de ciencia y de conciencia, y eso es lo más importante para nosotros. Gracias, señor embajador. Fernando y Joffrey, yo quiero hacerles una pregunta que podría resultar hasta reiterativa, pero ¿qué podríamos hacer los ecuatorianos o quienes estén en el poder? No digamos ningún partido político ni nada, pero ¿qué podríamos hacer para implementar o qué deberíamos tener para implementar un sistema de salud que sea gratuito para el pueblo aquí en el Ecuador? Fernando, tu micrófono.
Mil disculpas. No te preocupes. Considero que este es un tema de prioridades, ¿no? Estamos conversando de Cuba, un país que tiene 11 millones de habitantes y ha formado algo más de 95.000 médicos, algo más de 85.000 enfermeros. En total tiene alrededor de 492.000 profesionales de la salud. Es decir, que es uno de los países que tiene más médicos por número de habitantes. Tiene uno por cada 9.000 habitantes, que es un número bastante grande, el más importante a nivel de la región. Y esto tiene que ver, como decíamos, con las prioridades, ¿no? Las prioridades en la formación, las prioridades en la inversión, las prioridades en la salud, en la vida, sobre el capital. Eh, Pensar, como decía Joffrey y lo comentaba también el señor embajador, que este país con escasos recursos ha tenido una organización de su sistema sanitario que en estos momentos se puso a prueba con la pandemia y que tenga apenas 87 fallecidos cuando acá en el país, que aparentemente tenemos algo más de recursos, pues penosamente se ve mucho mayor, ¿no? Entonces, el que exista una mortalidad infantil por debajo de 5 por cada 1.000 habitantes, por octavo año consecutivo reconocido por la OPS, por la OMS, de que exista una mortalidad materna, que es una de las más bajas en la región, superada por países que de pronto tienen algo de sistemas sanitarios un poco mejor provistos en cuanto a economía. Y un país en el cual la atención primaria de salud siempre ha sido una fortaleza. Se tiene dispensarizada la población, es decir, se tiene identificados los riesgos para padecer de ciertas enfermedades en cada uno de los barrios, en cada una de las comunidades, en cada uno de los cantones, para poder priorizar precisamente la atención que se le puede brindar o que puede requerir cada uno de ellos. Y una organización que ha permitido que cada uno de los niveles de atención funcione. Esta pandemia, por ejemplo, se trata de organizar a la comunidad, se trata de organizar el primer nivel de atención y no necesariamente de aumentar o de tener más recursos en los hospitales, de tener más respiradores y tener más profesionales en cuidados intensivos o más camas en cuidados intensivos. Esa no es la solución está en la comunidad y ha sido precisamente el tema que Cuba lo ha abordado muy bien y que ha permitido que se haga el pesquisaje de ciertos casos sospechosos en la comunidad, que se haga el aislamiento de esos casos, que se haga el estudio, la confirmación de esos casos y se han establecido acciones de una manera muy equitativa. Entonces, resumiendo la idea, esto es un tema de prioridades del sistema político-económico, va mucho más allá de organizar los recursos existentes y además de cambiar de visión. La medicina no es un tema meramente curativo que se da en los hospitales. La medicina o la salud tiene que ver con todo. Es un tema, como decía hace un momento, biopsicosocial. Está la parte biológica, está la parte mental y está la parte social. Si una persona, pese a que exista un centro de salud o un hospital de primer nivel, pero no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene medios de recreación, tiene un montón de dificultades en su familia, sin duda alguna que no va a ser saludable. Entonces la salud tiene que ver con todo y es precisamente lo que hay que cambiar el chip, de que no es solamente el brindar o el crear un hospital o el abrir un centro de atención, es que la salud tiene que ver con todo y que debe ser una prioridad del Estado. Muchísimas gracias, Fernando. Jofre, hay que coger los buenos ejemplos, pero también, ¿qué se necesitaría para que Ecuador tenga algo parecido? Yo, César, creo que nadie se puede perder en el sentido en el que lo único que puede cambiar la realidad es la voluntad política, o sea, que quien gobierne, gobierne para el pueblo, gobierne para todos en cuanto al sistema de salud. Como bien decía Fernando, o sea, no es que Cuba tenga muchos más ingresos que Ecuador, en realidad con pocos ingresos, miren todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede igual en Ecuador. Lo que se estaba haciendo en años pasados en Ecuador se está viniendo abajo, lo están tumbando. Entonces,
tú dices, ¿a quién le conviene? O sea, ¿quiénes son los que toman estas decisiones y en funciones de quién? En funciones del pueblo no puede ser. La cantidad de médicos, de personal de salud despedidos, la cantidad igual personal de salud que todavía no se les paga. Entonces, y tú dices, estamos en emergencia por el COVID. O sea, en una situación tan compleja, tenemos estos problemas, entonces tú te das cuenta. En Cuba, por ejemplo, cuando yo estudiaba mi especialidad, tú como médico eras parte de la comunidad, vivías en la comunidad, tú conocías a los vecinos, ellos eras un vecino más, entonces tú podías hacer mucho, mucho más por ello. El éxito de Cuba al enfrentar la crisis se explica también por eso, o sea, por ese sistema de salud tan fortalecido, esa epidemiología comunitaria, ¿no? O sea, no es que se necesita ingentes recursos para poder apalear una situación así, ¿verdad? Entonces, sí hay que cambiar el sistema de salud y algo que ya va mucho más, quizás es más complicado cambiar la mentalidad, inclusive la mentalidad de nuestros propios compañeros de salud, ¿no? O sea, de no ver, claro que con tú te formas igual porque necesitas recursos para todo, ¿no? Para las actividades diarias de vida, pero no verlo simplemente como eso, porque a ver, no digo que todos, ¿no? Pero he visto algunos compañeros que no entienden eso, que a veces piensan como que simplemente hay que esperar que llegue el paciente, tú le das algo y se acabó. Entonces cambiar esa mentalidad, entender que, bueno, o sea, por mi especialidad, ¿no? O sea, un médico familiar argentino decía que para ser médico familiar, primero tienes que querer un cambio, ser revolución en el buen sentido de la palabra, porque ahora no se la entiende bien, ¿no? Entonces, tratar de cambiar todo lo que tú necesites. Y fíjense que, por ejemplo, en países en los que sucede, como ahora, estos falsos profetas que promulgan el dióxido de cloro, ivermectina y no sé qué, y miren cuánto ha calado en la población y en qué población es donde más se evidencia esto, en las poblaciones más necesitadas, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia. Entonces, es voluntad política para cambiar las cosas. Listo, muchísimas gracias. Señor embajador, yo sigo igual con una duda. A veces digo, esto sí, claro, es el bien de todos, todos deberíamos ser hermanos, todos deberíamos pensar en una sola humanidad, pero digo, no debería sorprendernos de esto debería ser un hábito de todos los seres humanos. Sin embargo, a mí sí me sorprende que Cuba, después de ser tan atacada, Cuba siendo un país que está bloqueado, inclusive da ayuda a los países que han votado a veces a favor del bloqueo, o sea, y ustedes abren su corazón y dan ayuda. Yo recuerdo y me hacen acuerdo aquí entre los comentarios de que ustedes en el terremoto de Nicaragua del 72 ayudaron a ese país, a pesar de que su presidente de esa época, el dictador Somoza, pues había ayudado para el tema de- había prestado su territorio inclusive para una posible invasión a ustedes. Y ustedes abrieron su corazón, abrieron su ayuda, su solidaridad y no les importó. Entonces, eso digo, o sea, es sorprendente, debería sorprendernos, no debería, mejor dicho, sorprendernos, pero en este mundo tan bélico, tan llevado por otras cosas, eh, nos sorprende el hecho de que hay un país que brinde solidaridad en lugar de crear guerras. Mira, yo creo que sorprende, entre otras cosas, bueno, por lo que tú has explicado, ¿no? Porque no abundan estos ejemplos en el mundo. Y sorprende también porque a pesar de que Cuba lo ha hecho en innumerables ocasiones, pues las grandes transnacionales que controlan los medios de comunicación, los países que controlan los principales medios de comunicación, se encargan de tirar un manto de silencio
alrededor de estas acciones que ha hecho el gobierno cubano. Te reitero, no desde hace 5 años, no desde hace 10 años, sino desde hace décadas, desde los años 60. Cuba, y yo creo que es el pensamiento del compañero Fidel, que es la esencia misma de la revolución cubana, que se ha destacado siempre por su carácter humanista, por su carácter eminentemente internacionalista también, en el sentido de apoyar a cualquier país que lo necesite. Y sí, ha habido ejemplos, yo te diría dramáticos, ese que usted puso ahora con relación a Nicaragua, pero podríamos situar otros muchos Claro, hay ejemplos. algunos. Pero yo te digo, la esencia es que nosotros estamos mirando quién necesita una ayuda en algún momento de su historia, de su vida. Y vamos ahí con un ánimo totalmente sin ningún interés adicional. Vamos con el ánimo de salvar vidas, con el ánimo de curar, con el ánimo de hacer el bien. Por lo tanto, reitero, si bien en este mundo de hoy es algo que se ve poco, pero yo creo que hacia ese mundo tenemos que ir. Yo creo que la pandemia ha demostrado, reitero, el fracaso de las políticas neoliberales, el fracaso del individualismo, del egoísmo, y ha establecido la necesidad de políticas de cooperación, de políticas coherentes que ayuden a todos los países a desarrollar una efectiva alianza para combatir la enfermedad. Ha demostrado que la solidaridad es algo sumamente importante. Mi gran preocupación, y lo digo con gran sinceridad, es que una vez se acabe, ahora mucha gente habla de que el mundo va a cambiar después de la pandemia, de que vamos del nuevo mundo, pero mi preocupación realmente es que una vez se acabe la pandemia, volvamos al egoísmo, volvamos al fracaso de las políticas neoliberales, volvamos al fracaso del capitalismo, porque el capitalismo no ha demostrado, el capitalismo no ha solucionado ningún problema en este mundo. Por lo tanto, tengo esa preocupación de que una vez que todo marche a la normalidad, volvamos también nosotros a ese pasado que no resolvió ningún problema en el mundo y volvamos a lo mismo, a la explotación del hombre por el hombre, volvamos a la insalubridad en muchos países, volvamos a las situaciones realmente vergonzosas que muchos países han vivido con la dominación imperial sobre sus espaldas. Sí, esa es la preocupación que tenemos todos, ¿no? De que no nos haya enseñado nada lo que estamos viviendo en estos momentos. Señor embajador, también preguntarle cómo va el tema de la utilización de la medicina que se desarrolló en Cuba, que ya tenía muchos años, pero que estaba dando efectos como como el interferón. ¿Siguen utilizando eso? ¿Cómo va? ¿En los avances? ¿Han hecho algunos otros experimentos? Cuéntenos, Sí, doctor. como no, te puedo decir que se han utilizado internacionalmente muchas de las vacunas y de las terapéuticas que nuestro sistema de farmacia y de biotecnología han desarrollado en los últimos años. Estamos trabajando en vacunas, como muchos países del mundo. Leí hace poco que había 2 o 3 preparados vacunales en estudio, en prueba, y ojalá podamos nosotros también avanzar y aportar a la humanidad con una vacuna contra la COVID-19. Pero te reitero, no solo es la vacuna contra la COVID, la vacuna que prevenga contra la COVID, sino también otros medicamentos que ayudan a fortalecer el cuerpo para enfrentar un posible contagio. En ese sentido, te puedo decir que desde nuestra cooperación inicial con China,
Hemos estado trabajando con algunos medicamentos cubanos biotecnológicos y en estos momentos pues hay numerosos países que están solicitando la adquisición de estos medicamentos. Yo te diría también que Cuba no se ha detenido en este programa de creación de vacunas, de medicamentos biotecnológicos y estamos avanzando con muchas dificultades que se desprenden también del injusto y genocida bloqueo contra nuestro país, pero que a pesar de todo no han frenado el empuje de la revolución cubana, el empuje de los científicos cubanos. Creo que es importante que ustedes conozcan que el compañero presidente Díaz-Canel se reúne de una manera regular con los principales directivos de las organizaciones científicas nuestras que están trabajando contra la COVID. Y de ahí han salido ideas, de ahí han salido muchas cosas que se están poniendo en práctica en el país. Y te reitero, estamos muy satisfechos de cómo los medicamentos cubanos, los medicamentos biotecnológicos cubanos también han logrado dar su aporte, su apoyo a la lucha de Cuba y de otros países, como ya hemos dicho, contra la COVID-19. Listo, muchísimas gracias, señor embajador. Fernando y Jofre, ustedes cuando fueron estudiantes en Cuba, eh, ¿cómo les afectaba a ustedes el bloqueo que tiene este país? Fernando, el micrófono, Fernando. El tema del bloqueo es un tema bastante sensible. El embargo económico, como lo conoce Estados Unidos o como pretende hacerlo entender Estados Unidos, es un tema que afecta en todas las esferas del diario vivir cubano, desde las limitaciones para importaciones, para alimentación, para vestido, hasta las limitaciones para que pueda comercializar sus productos en otros países. Y lo más penoso, lo más doloroso en nuestra parte, en la que también fuimos testigos directos de eso, en la importación de insumos médicos, de equipamiento médico o de repuestos para equipamiento médico, es un tema que realmente pone a prueba el temple de los cubanos. Y cuando digo pone a prueba me refiero a que buscan alternativas, crear piezas, crear equipos diseñados por los propios cubanos. Como se dice en Cuba, inventan y lo hacen muy bien. Y creo que esa es una de las mayores lecciones que también aprendimos en Cuba, el hecho de no dejarse vencer por la adversidad, sino más bien de demostrar que se puede ingeniar, que se puede crear, que se puede hacer muchas cosas pese a las situaciones adversas. Pero sin lugar a dudas es un tema que afecta, como decíamos, en todas las esferas y en la parte médica mucho. Se limita la importación de medicamentos, Cuba tiene que ingeniárselas y hacer una importación a través de un tercer país, porque si el país negocia directamente con un proveedor de X país, pues le limitarán las compras o las negociaciones en Estados Unidos, en otros países. Es una cuestión que, reitero, la hemos vivido de primera mano, pero nos llevamos también esa gran lección del pueblo cubano de saber sobreponerse a esa adversidad. Jofre, por favor. Bueno, con lo que inicialmente había dicho igual el señor embajador, que nosotros éramos como hijos adoptivos, ¿no? Entonces, como un padre que tiene que ingeniárselas para poder asistir a su familia. Era similar en este caso. Nosotros como estudiantes éramos un estudiante más, porque igual en Cuba hay muchas escuelas que son, que tú estás becado, estás dentro de la escuela y tú no sentías todo las dificultades que seguramente tenían para aquello, ¿no? Nosotros teníamos alimentación, vivienda y la educación. Entonces, no, en ese sentido, obviamente no tenías esa dificultad, ese problema. Ahora bien, habían estudiantes de varios países que no tenían recursos, pero para
nada, ¿no? Entonces, ellos, tú notabas cómo ese beneficio, inclusive hasta de la alimentación o de cosas que quizá para ellos era muy complicado, tan simple como para algunos recrearte, ¿no? O sea, no ocupar tu tiempo que no estés estudiando para hacer una actividad de recreación, por ejemplo, era algo nuevo, ¿no? Era algo difícil. Y en cuanto a lo que igual decía Fernando, sí, claramente tienen que estos problemas por toda la cuestión esta que ha tenido que pasar, pero tú ves en esa necesidad por la que pasaron, cómo lo sobrellevaron y lo sobrellevaron muy bien. Tanto es así que han desarrollado tecnologías que son para el resto de Latinoamérica deberían ser un ejemplo. Por ejemplo, igual el tema de la industria biotecnológica, ¿no? Entonces es de punta en Latinoamérica, salvo países muy grandes, quizá tengan desarrollado todo esto y en realidad se podría hacer y por ejemplo, con lo que estamos hablando anteriormente, con el tema de salud, no es algo simple, un invento nada más. O sea, las ciencias de la salud, las ciencias sociales saben que el mejor sistema de salud, el más efectivo, va a ser el que tenga se destine recursos para ello. ¿Sí? No es un sistema de salud en el que tú simplemente tengas que pagar, el que pueda pagar lo hace y el que no, porque, por ejemplo, tú para una infección puede que tengas mucho dinero y pagar todo un tratamiento y tal, pero si el resto de la población no está vacunada o no tiene acceso a un tratamiento, ¿cómo tú esperas estar bien? Entonces, todo eso se puede hacer en base a esa voluntad que con todo el problema que Cuba tuvo, lo pudo sobrellevar. O sea, fueron dificultades enormes, ¿no? Pero que eso también se puede tomar como ejemplo para mejorar las cosas acá. Listo, muchísimas gracias. Realmente el tema de de las misiones médicas es un tema que hay que aplaudir, agradecer y obviamente imitar. Este trabajo que hace el gobierno y el pueblo de Cuba, pues es digno en estos momentos de un aplauso. Eh, Siempre habrá detractores, siempre habrán gente que quiera, por ideología política, querrá menospreciar, pero los resultados están ahí, los reconocimientos están ahí. Entonces, quiero agradecerle al señor embajador, a Fernando, a Jofre por haber estado en este panel. Pero no les voy a dejar ir sin su mensaje final hacia la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano. Estimado embajador, su mensaje final, por favor. Mi mensaje final al pueblo ecuatoriano es que en este contexto de pandemia tan complejo que estamos enfrentando, que se cuiden mucho, que tomen todas las medidas de protección, que no obvien ninguna medida de protección, tanto para ellos como para sus familiares, porque los estimados más, más complejos indican que la enfermedad pudiera tener rebrotes y esto realmente sería desastroso para no solo para el Ecuador, sino para cualquier país. Yo habría que decir que en nuestro país hemos tomado toda una serie de medidas. Los números han bajado extraordinariamente. Ayer tuvimos varios días sin contagios. Ayer tuvimos solamente 33 y se están tomando todas las medidas para evitar esta propagación. Yo creo que uno de los fenómenos más concretos y más peligrosos que hay es que a veces tenemos una percepción de que ha bajado el riesgo, de que no, nosotros no nos vamos a contagiar porque ya la pandemia se va yendo. No, la pandemia está ahí, la enfermedad está ahí y mi mensaje más sincero y más cálido hacia el pueblo ecuatoriano es que se cuiden, que eviten el contagio, porque esta enfermedad ha mostrado una veleidad muy grande, que es que lo mismo te puede dar asintomática
que te puede llevar a la muerte. Y no creo que haya mucha diferencia entre una persona a la cual la enfermedad no le hace nada y una persona a la cual la enfermedad pues lleva a la muerte. Por lo tanto, un saludo al pueblo ecuatoriano, un saludo sincero, un saludo caluroso, un saludo de un hermano del pueblo cubano que le solicita a todos que se cuiden mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Fernando, por favor, tu mensaje final. Claro que sí. Primero, estamos viviendo una época bastante difícil en la parte sanitaria, pero además en la parte económico-social. Por un lado, creo que como parte también de este contingente de profesionales que estamos ligados a la salud, extenderles a todos los compañeros graduados en Cuba y a los que de igual manera se han formado en nuestro país o en otros rincones y están sirviendo acá a nuestro pueblo, extenderles una felicitación y una gratitud realmente inmensa por todo el trabajo que están desplegando a lo largo y ancho de nuestro país, desde diferentes espacios, algunos en primera línea, combatiendo específicamente a personas con sospecha o ya directamente contagiados por el COVID, pero además los que también hacen temas administrativos, los que hacen temas que están relacionados con el manejo del sistema sanitario. Por otro lado, nuestra gente, decirle, reiterar las palabras que decía el señor embajador, el autocuidado y todas las medidas que conocemos que se difunden son primordiales para poder también protegernos. Hacer un llamado a nuestras autoridades para que sigan ejecutando acciones que todas son perfectibles y creo que todavía quedan muchas cosas por hacer para poder solventar de mejor manera la lucha contra la pandemia. Y por otro lado, un llamado a nuestra gente a que comprendamos lo que decía en algún momento. Este es un momento de pandemia, pero pasaremos a un nuevo estado en el cual, si no nos dimos cuenta que el sistema sanitario público es sumamente importante, penosamente esta pandemia no nos habrá servido de mucho. De modo que es fundamental que tengamos conciencia de la necesidad que existe de fortalecer el sistema sanitario, de fortalecer la atención primaria de salud y además de entender que la salud tiene que ver con todas las esferas en las que se desarrolla el ser humano. De modo que es nuestra tarea como ciudadanos también velar y precautelar y luchar porque esos derechos se puedan cumplir. Gracias. Jofre, por favor, tu mensaje final. Bueno, yo creo que lo fundamental es que todos aprendamos lo que nos va a servir en esta situación, en este contexto, que nosotros podemos sacar de provecho, ¿no? Que nosotros solos no nos salvamos, no hacemos nada solos, necesitamos del grupo, necesitamos básicamente unir nuestras fuerzas, unirnos y organizarnos, ¿no? Porque igual tú puede que intentes hacer algo, cambiar algo en el sistema de salud, en el sistema en todo sentido, ¿no? Pero tú necesitas organizarte y necesitas hacer conciencia de lo que está sucediendo. Igual, o sea, cuando yo hablaba del término de revolución en forma positiva, no me refería a que sea negativa, que no es un mal sentido, sino cómo se lo entiende, sino que interioricemos ese cambio, esa transformación, no le tengamos miedo al cambio, y esta es la oportunidad que tenemos, la más importante para cambiar todo lo que necesitemos cambiar, y que igual la ciudadanía entienda que tiene que cuidarse, y las mejores formas de cuidarse en esta situación es uso de mascarilla y también lavado de manos, que a lo mejor se lo escucha mucho, pero que no se lo practica, que las cosas todavía no están bien, ¿sí? No han pasado, y los números son básicamente de personas que tienen una prueba. En realidad, su registro es inmenso, entonces a cuidarnos todos. A cuidarnos todos. Y como conclusión de este panel, pues justamente las palabras de ustedes, ¿no? El hecho de que hay que aprender mucho del pueblo cubano, se debe aprender mucho de la práctica que ellos tienen en temas de salud y la importancia que le dan al ser humano. Alguna vez un presidente, un expresidente aquí en el Ecuador, alguien que tuvo el poder por cinco ocasiones, decía
que para hacer revolución hay que hacer revolución dentro de nuestras almas primero, eh, y sin amilanarse, decía él. Yo creo que ese es el reto que nos queda a los ecuatorianos de aprender de la revolución cubana y no solamente repetir lo que dicen los medios de comunicación, especialmente los medios tradicionales. No, se abren estos espacios, justamente tenemos estos paneles, es para dar a conocer a la ciudadanía de que hay otra realidad, de que hay otra verdad, de que el pueblo cubano está siendo reconocido a nivel mundial por esa solidaridad que tiene con sus misiones médicas. Mientras acá nos estamos preguntando qué pasó con las misiones médicas cubanas que estaban acá, pues en el mundo ellos están salvando vidas y acá nos hacen mucha falta. Quiero nuevamente agradecerle al señor embajador Rafael Dauzá, a Jofe Prado, a Fernando Cruz por haber estado con nosotros y por haber compartido con nosotros sus experiencias. Las puertas siempre abiertas de Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias a todos y nosotros regresaremos ya con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias, señores. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias.